Abran sus Biblias, por favor, ahí en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2. Vamos a leer hoy día, por la gracia de Dios, los versículos 9 al 11 inclusive. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 9 al versículo 11. Dice así la palabra de Dios. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en penumbra o en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en el hermano no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han tapado los ojos. Dice así una versión. No es que esté ciego, sino que está en tinieblas al respecto. Juan, a partir del capítulo 1, comienza a dar señales a los creyentes de cómo tiene que ser la vida de los creyentes tal vez fuera de la congregación. Una cosa es mi vida cristiana dentro de la congregación y la otra es mi vida cristiana fuera de la congregación. Por eso que Juan hablaba ahí en su primer capítulo. Si retroceden un poquito ahí, por favor, vamos al capítulo 1. Dice el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea enteramente cumplido. Entonces, ahora pareciera que Juan, a partir del capítulo 2, de los versículos 9 a 11, va a introducir la conducta cristiana dentro de una comunidad cristiana. Eso es lo que va a apuntar ahora el apóstol Juan. Vean nuevamente poder leer los versículos, capítulo 2, versículo 9. El que dice, el que está hablando, el que está mencionando, el que está abriendo su boca para decir una cosa. ¿Cuál es esta cosa? El que dice que está en la luz. Recuerde quién es la luz. Lo vimos en el capítulo 1, recuerden un par de clases atrás, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él, del Señor, y os anunciamos: Jehová el Señor es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y habíamos hablado que los creyentes debemos de alumbrar, porque el que genera la luz no son los creyentes, sino que el que genera la luz es Dios propio, es Dios mismo. Él es la luz. Revisamos también ahí en Mateo capítulo 5, donde hablaba este tema de que vosotros sois la sal y vosotros sois la luz del mundo, dando a entender que esta luz de los cristianos debe de resplandecer en un lugar que no es la iglesia propiamente tal en primera instancia. Como en nuestra conducta fuera de nuestra congregación, por así decirlo, apunta Mateo. Y Mateo está diciendo, ustedes, la iglesia, son dos elementos vitales al respecto. Primero, sois la sal de la tierra. Y si la sal se echa a perder, no sirve más nada para pisotearla. Dando a entender como una costumbre que cuando la sal en el antiguo imperio romano se descomponía, con esa sal se comenzaba a fabricar los caminos. Y cuando eso quedaba tan duro, era imposible casi romperlo. Y ahí se cumplía que la sal era pisoteada. Entonces ahora Mateo está explicando que los elementos externos, mi conducta externa fuera de la iglesia, tiene que ser como la sal y tiene también que ser como la fos o como la luz. Eso es mi testimonio fuera de la iglesia. Si un creyente, un hijo de Dios, tiene vida de comunión con Dios,
en santidad toda la semana. Eso es lo que va a reflejar el día domingo en la congregación. Va a poder compartir de su santidad, va a compartir de su comunión con Dios, y lo que ha vivido con Dios en la semana, lo va a poder también, sin ningún problema, compartirlo con sus hermanos en la congregación. Pero muy por el contrario, si un creyente no ha tenido el deseo de orar, de confesar sus pecados, de arrepentirse, de alejarse de ellos, de amar a Dios, etcétera, etcétera, entonces eso es lo que va a traer el domingo a la congregación. Entonces ahora Juan va a explicar estos elementos importantes. Fuera de la iglesia tiene que ser el mismo comportamiento del que tengo dentro de la iglesia. No puede variar mi comportamiento del día domingo al día lunes, entre mis pares, entre mis compañeros, entre mi trabajo. Eso entonces lo que está ahora Juan va a decir que ahora ese comportamiento que está fuera de la iglesia, que ha sido una tónica en comunión con el Señor, en lectura bíblica, en oración, en alabar al Señor, en todo lo que tenga que ver, en pensar en el Señor, en amar sus mandamientos completamente, entonces eso ahora Juan está diciendo, tiene que reflejarlo acá. Mire por favor el versículo 9. El que dice, el que anda parloteando, note eso, el que dice que está en la luz, es decir, en Dios, y aborrece a su hermano, este todavía está en penumbras. Juan prosigue los contrastes en esta carta. Anteriormente Juan había dicho que el que dice que yo le conozco pero no guarda sus mandamientos, en el 2.4, recuerden, el que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, ahí hay un contraste, el tal es mentiroso, no pueden creerle. Y ahí siguen los contrastes. El tal es mentiroso y después sigue y la verdad no le persigue. La verdad no está en él. Porque el que dice que ama a Dios y no guarda y no los cumple sus mandamientos, ese es un hombre, una mujer mentiroso. Y la verdad no está en él. Y Jesús también habló de la verdad. Juan capítulo 14. Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Recuerdan ustedes, no? Y la verdad y la vida. 3 elementos. El camino para llegar al Padre, la verdad que es Él y el camino, la verdad. Entonces, ¿cómo podemos emplear esto? Juan está haciendo estos contrastes. El que dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos es mentiroso. Juan entonces ahora en el versículo 9, el que dice que está en la luz, pero aborrece a su hermano, está todavía en la penumbra, en la oscuridad. Note que por favor el verbo aborrecer en primera instancia no es el correcto ahí. El verbo tendría que traducirse el que ama menos a su hermano. El que ama menos, porque un creyente no puede aborrecer, no debiera aborrecer. ¿Cómo es eso? ¿Cómo un hijo de Dios tiene que aborrecer a su hermano? ¿Cómo es eso? Vaya por favor a Mateo, después tomamos primera de Juan, ¿no? Mateo capítulo 5. Versículo 21, por favor. Oísteis, está hablando el Señor Jesús acá. Nadie más que el Señor Jesús. Y lo que está haciendo el Señor Jesús es recordarle al pueblo la ley. Y le está recordando un tema principal y muy importante. ¿Cuál es ese mandamiento que le está recordando el Señor Jesús al pueblo? Oísteis que fue dicho a los antiguos por la ley, no matarás. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? No hay que matar. Eso le está diciendo Mateo al pueblo. Oísteis, el Señor le está diciendo, oísteis en la ley de Moisés que no hay que matar. Y cualquiera que matare tiene que ser juzgado. Tiene que ir al tribunal para dar razón de su crimen.
los judíos entendían este tema de el matar. A no ser que haya habido algún accidente en alguna situación, por eso se crearon las ciudades de refugio en la antigüedad, para que el judío pudiera huir a esa ciudad y ahí esperar a que muriera el sumo sacerdote, y ahí él quedaba libre de esa pena. Entonces, la costumbre dice entonces que los familiares de aquel asesino, que fue por accidente y logró huir a la ciudad de refugio, dice la costumbre que los familiares de aquel hombre que se refugió le llevaban al sumo sacerdote, le llevaban todas las comodidades que pudieran tener para que él, ¿cierto?, pudiera tener una vida buena. Entonces vea usted, el Señor está diciendo acá que cualquiera que matare será culpable de juicio. Estamos hablando de una muerte. Eso es lo que el Señor está diciendo. Vea lo que viene. Pero yo digo, dice el Señor, yo digo, aquí hay un contraste, que cualquiera que se encolerice con su hermano, que se enoje con su hermano, o que tenga algo contra su hermano, mire lo que dice, será culpable ¿de qué? De juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga a su hermano cabeza hueca, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué le parece a usted? Esta palabra necio en el original es la palabra raká, que significa literalmente cabeza vacía. Entonces, en estas tres posiciones, el Señor le está diciendo, o también se traduce por la palabra imbécil en el castellano, que indica una extrema debilidad mental. Eso significa esta palabra necio o imbécil, una extrema debilidad mental. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué está colocando el Señor en esta situación? Que un asesino y que un hermano que le diga necio a un hermano lo coloca en la misma posición que un asesino. Lo mismo. ¿Y dónde tenemos que tener cuidado entonces? Mire, pues después dice, versículo 23, hace una conclusión el Señor. Por tanto, la conclusión es esta. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y el texto original dice vete, es decir, huye de primero de dejar tu ofrenda, no lo hagas, vete de ese lugar. ¿Y dónde tienes que irte? Donde tu hermano. Así se podía parafrasear este texto. Y después dice que después que huyas, lo primero que tienes que hacer es reconciliarte con tu hermano. Reconcíliate con él. ¿Se da cuenta de lo que ahora Juan está diciendo? Que cualquiera que dice que anda en la luz, pero ama menos a su hermano, está en tinieblas. Así dice. Ese estado de estar en tinieblas tiene que ser un estado, en el fondo, provisorio. Tiene que reaccionar el hermano y decir, no, esto no puede ser. Sería muy difícil que ese estado permaneciera en el tiempo, porque ahí entonces tendríamos problemas. Volvamos, por favor, a Primera de Juan, ya explicando esto, ¿no? Vea lo que dice, por favor, ahí en el versículo 9 al 11. Se destacan los contrastes. Vea si quiere ir subrayándolo. Hay contrastes que se desarrollan aquí claramente. Luz, tinieblas, amor, amar menos o odio, andar y tropezar. Todos estos textos están acá. ¿Y dónde lo está empleando ahora Juan? Su audiencia tiene que meterla ahora en la congregación, y entonces dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, entonces está en penumbra. Y vea los contrastes, luz, tinieblas, amor,
odio, andar, tropezar. El concepto tropezar en el original es una rama encorvada para hacer caer a alguien. Eso significa. Hacer tropezar a alguien es ponerle una rama encorvada para que se tumba al suelo. También se traduce por trampas. Entonces ahora Juan, ¿qué es lo que está diciendo? Todas estas cosas, el que hace tropezar a su hermano, le está colocando una trampa. Versículo 9 pone en evidencia las muestras de las prácticas de un verdadero hijo de Dios. Versículo 8, por favor. El versículo 8 son las verdaderas prácticas de un verdadero hijo de Dios. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Eso se supone que tiene que estar sujeto a un creyente al respecto. Entonces, algo, hermano, lo que está diciendo Juan ahora, que muchas personas que dicen estar en la luz, pero aman menos a su hermano, entonces tenemos un problema grave, muy grave. Y aún más si lo queremos hacer tropezar, más todavía. Entonces, este testimonio, esta comunión, esta coinonía se tiene que desarrollar dentro de una iglesia local, pero cuidado, ¿cómo debemos de hacerlo? Vaya por favor ahí un poquito, me recuerdo ahí en Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 3. Después que Pablo le da instrucciones acerca de los obispos o pastores o ancianos de la iglesia, y le da instrucciones también a los diáconos, comienza a explicarle esto y le dice Pablo a Timoteo: sabes, Timoteo, tengo un profundo deseo de ir a verte pronto. En el versículo 14, 1 Timoteo 3:14. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo estaba demorando esta entrevista con su amado hijo Timoteo. Pero mientras demoro, dice, mientras no se va a realizar esta entrevista entre los dos, le aconseja en el versículo 15 algo muy hermoso. Timoteo, tú debes saber que si llego a tardar, debes saber cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Esta palabra casa, ya lo he explicado, significa familia en su original. Tú debes de saber de conducirte en la familia de Dios. Pablo le daba consejo también a Timoteo de cómo saludar a las más jovencitas, de cómo saludar a las hermanas con toda pureza. Entonces ahora Pablo le está diciendo, yo voy a tardar, pero mientras tardo, tú debes de saber de cómo debes de conducirte en la familia de Dios. Y que esta familia es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Debes de saber entonces cómo debes de conducirte. Y debo de amar mucho a mi hermano. Debo amarlo mucho. Porque mi hermano también, lo que dice primera de Juan capítulo 5, es engendrado por Dios. Entonces los creyentes deben de engendrar a los que fueron engendrados por Dios, sus hermanos. ¿Se entiende, no? Donde vamos ahí al respecto. Entonces, Juan está dando instrucciones claras al respecto de cómo entonces tiene que ser mi conducta con los hermanos. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. Hermano, es imposible, no existe tal argumento de decir yo amo primero a los hermanos y después a Dios. No. El amor comienza primero por Dios, y si yo amo a Dios en la inmensidad como Él quiere que yo lo ame, entonces me va a ser muy fácil amar a los hermanos.
y también aguantarlos, soportarlos. Esta macrosumía de poder soportar a los hermanos, como dice ahí en Efesios capítulo 4. De aguantar al hermano. Tenemos que aguantarlos. Y tenemos mutuamente que hacerlo, ¿no? Entonces ahora hay algo que el apóstol Juan le está diciendo a estos religiosos que dicen, y perdónenme que diga esta palabra, religiosos, aquellos que dicen que están en la luz, pero odian a su hermano, son religiosos. No podemos decir otra cosa. Son religiosos. Entonces estos religiosos va a ser imposible en sus vidas poder comprobar lo que están diciendo. Es imposible. No pueden comprobarlo. Por un ejemplo, vea por favor, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este texto, o estos tres textos que voy a decir, son irrefutables en la vida de un cristiano. Son irrefutables, no puede cambiar, no puede variar nada. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Por lo tanto, todos los que aman a Dios, entonces están en la luz. Irrefutable. Nadie puede dudar de que ese hombre, esa mujer, está en la luz. Recuerda también que tomamos ahí a la tercera carta de Juan, donde Juan habla a un hermano llamado Gallo y él le dice, yo estoy profundamente contento de que tú andes en la verdad y también que mis hermanos están andando en la verdad. No tengo mayor gozo que estos hermanos anden en la verdad, haciendo un contraste con Diótrefes, que se creía el patrón de la iglesia, ¿no? Entonces, vea por un momento que los que son engendrados por Dios, entonces van a tomar de esta luz y van a alumbrar al mundo y van a poder ser la sal de este mundo. Capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 3. Otra verdad irrefutable para los creyentes. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos o lo conocemos, dando a entender al Señor. Y en esto no es la asistencia a la iglesia, no es tocar el piano, no es predicar lindo, no es ser un buen ciudadano, sino que en esto se conocen los creyentes. ¿Y cómo se van a conocer? En que vamos a guardar sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados al respecto. Entonces, esta es la segunda verdad irrefutable. La primera verdad irrefutable es que Dios es luz y todos los que estamos entonces en Dios, en el Señor Jesucristo, vamos a alumbrar. Y la segunda verdad irrefutable es entonces que si decimos que amamos a Dios, entonces, o que conocemos a Dios, entonces vamos a guardar sus mandamientos. Y la tercera verdad irrefutable está en el capítulo 2, en el versículo 9, que ya lo hemos leído. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, entonces está en tinieblas. Entonces, después de expresar estas verdades, Juan comienza a hablar de los religiosos, de la religiosidad en la vida de estas personas, que estos religiosos no pueden comprobar lo que sus labios están expresando. No pueden comprobar esta verdad, lo que ellos están diciendo. No, si yo amo a Dios. No, si yo soy un hijo de Dios. Entonces Juan está diciendo a los religiosos, cuidado con estar diciendo algo que no pueden, no tienen y no van a poder comprobar con sus hechos. Porque son meramente religiosos al respecto. ¿Cómo se comprueba esto? Bueno, el primo del Señor, Jacobo o Santiago, vayan ahí por favor a Santiago, capítulo 1. Santiago aquí habla de los religiosos. Y dice así, del versículo 19 en adelante, capítulo 1, del 19 al 27.
un texto extenso, pero necesitamos poder ver cómo la palabra del Señor le habla a los religiosos. Por esto dice, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. En el versículo 19 hay solamente un pronto y dos tardos. Solo un pronto y dos tardos. Todo hombre sea pronto para oír, pero sea tardo para hablar y tardo para enojarse. Recuerda lo que dijimos también, de que el hermano no puede airarse contra el hermano. Bueno, aquí Santiago comienza con eso, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, no se puede. Por lo cual, este es el consejo ahora que la palabra da a los religiosos y también a los que quieran estar desviándose un poco, ¿no? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, dar buena salud a vuestras almas, volver a la luz, volver a amar a Dios, quiere decir el texto. Por lo tanto, lo que está haciendo Juan y lo que está haciendo a Santiago, le está diciendo que a estos religiosos les está la posibilidad todavía de poder cambiarse a este otro bando, de poder amar a Dios, de poder cumplir sus mandamientos, de amar a los hermanos y que dejen en el fondo de estar poniéndole trampas a los hermanos. Eso está diciendo. Por lo cual, desechando, dice Santiago, desechen. La palabra, cuando dice ahí la palabra en el versículo 21, sobre la palabra implantada, se está refiriendo al Evangelio. Esa es. Un hombre o una mujer que no viva el Evangelio diariamente, ¿qué pasa? ¿Por qué no vivir el Evangelio? Cristo es el Evangelio, sus enseñanzas son el Evangelio, que tanto bien me hace a mí. Por lo tanto, la iglesia entonces tiene que volver a esa senda antigua, que es el Evangelio puro, que es la persona del Señor Jesús, y tomarlo a Él como un ejemplo magno de poder andar como Él anduvo, de amar como Él amó, de poder odiar el pecado como Él lo apartó de su vida, de poder ser obediente a Dios, de poder sentir compasión por los perdidos y tantas otras cosas. Ese es el Evangelio, eso es lo que invitan los 4 Evangelios, a mirar a Jesucristo, cómo Él actuó esos 3 años y tanto que estuvo en este mundo. Entonces, de hecho, de ahí el Señor invita a todos aquellos que son sus hijos y les dice estas palabras: vengan y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué invitación más preciosa le hace el Señor entonces a los creyentes? Salir de la religiosidad y poder entonces tener el corazón del Señor, la humildad del Señor. Eso es lo que está diciendo el Señor. Aprendan de mí, que soy manso y humilde. Y ahí está el Evangelio puro. Entonces sigamos, por favor. Esa es la conclusión, versículo 21, por lo cual desechando toda inmundicia, saquen estas cosas. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, está diciendo que tenemos esta gran nube de testigos del capítulo 11, que fueron todos estos héroes de la fe. Aprendamos de ellos. Algunos fueron aserrados, otros fueron muertos por causa del Evangelio, por causa de Dios. Entonces, hermanos, si nosotros ni siquiera nos hemos apretado un dedo en la puerta por causa del Evangelio, imagínense estos hombres. Si nunca hemos sido escupidos, si nunca hemos sido desechados, imagínense estos hombres del capítulo 11 de Hebreos. Entonces el capítulo 12 diciendo, teniendo este ejemplo magno de estos hombres que vivieron en santidad y que murieron a causa del Evangelio, entonces ahora quítese de vosotros todo peso y todo pecado que va a obstaculizar el que podamos correr esta carrera que tenemos por delante.
Por lo cual entonces ahora Santiago está diciendo, saquen estas cosas. Vivan la palabra de verdad, vivan en el Evangelio, esta palabra implantada, que es el Evangelio, la cual, que es el Evangelio, puede darles una vida saludable, espiritual. No está hablando de salvar el alma, como la fe salvífica, está diciendo de poder vivir en esta vida, amando a Dios y que Él me ame también. Versículo 22, pero sed hacedores. ¿De qué? De la palabra. Sed hacedores. Practiquen la palabra, en el fondo le está diciendo, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Porque los que dicen que están escuchando la palabra de Dios y no son hacedores, ¿sabe lo que está diciendo? Se están engañando a sí mismos. Se están mintiendo a sí mismos, se están siendo religiosos, diciendo que aman a Dios y aman a su hermano. Entonces el tal es mentiroso y la verdad no está en él, la luz no está en él. Entonces, hermano, cuidado con eso. Y por eso que ahora Juan está diciendo que estas verdades son irrefutables dentro de la congregación. De cómo me dirijo a los hermanos, de cómo amo a los hermanos, de cómo saludo a mis hermanos, de cómo me preocupo por los hermanos. Pero ser hacedores, eso es lo primero, no tan solo es ser cabezones bíblicos. Entonces pareciera que muchos de estos religiosos tienen sus Biblias en la cabeza completamente, pero no ha bajado a su conciencia, no ha bajado a su corazón, porque no hay cambio de vida. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Imagínense esto, están engañándose a sí mismos, pero algo magnífico, pero no a Dios. No podemos huir. Los religiosos no pueden engañar a Dios, nos podrán engañar a nosotros, pero no engañar a Dios. Versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Qué increíble, ¿no? Se fue. Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y ahí se mete con un tema que es tremendo en la iglesia. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Dónde apunta entonces Juan? Apunta entonces a esta relación de hermandad, de cofradía dentro de los creyentes. No puedo actuar como dice Santiago, que si alguien golpea la puerta de mi casa y me pide ayuda, y yo soy tan espiritual, soy tan religioso que le voy a decir al hermano, vete en paz, yo voy a orar por ti. Eso es ser religioso, eso no es amar al hermano. Entonces, eso es lo que está diciendo Juan cuando habla sobre de amar, de decir que estamos en la luz y no amamos al hermano. Volvamos, por favor, a Primera de Juan. Capítulo 2. Bueno, Juan en estos textos del 9 al 11 va a poder colocar dos aspectos, uno negativo y uno positivo al respecto en estos dos versículos. Primero, ¿cuál es el aspecto negativo de esto? Es el religioso. El religioso afirma estar en la luz y debemos de creerle, ¿no?
Pero cuando le vemos actuar, le vemos sus obras, entonces está engañándose a sí mismo y estamos nosotros diciendo, ¿qué pasa con este? Entonces el lado negativo es que el religioso va a afirmar que está en la luz. Y de hecho va a decir, mire lo que dice el capítulo 1 de 1 de Juan, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esta persona va a decir, no, si yo estoy en la luz. Pero el tal es mentiroso. El religioso da a conocer a todo aquel que le escucha, soy un hijo de Dios. Pero esa verdad no tiene cómo comprobarla, si no ama a Dios y no ama a su hermano. ¿Cuál es entonces ahora la lección práctica de todo de lo que hemos ido aprendiendo? Es que si yo digo con mi boca y que he confesado que Jesucristo es el Señor, entonces, como dice Proverbios, no debo de encubrir mis pecados, debo de confesarlos, debo de apartarme para volver a la luz, porque Dios es tan generoso, Dios es tan amoroso, que me va a perdonar, me va a amar y me va a limpiar en la sangre preciosa de Jesús su Hijo, con la intención, con el compromiso de que no vuelva a caer ahí mismo, ¿no? Entonces ahora Juan está diciendo que aquellos que son religiosos podrán decir lo que quieran de que son hijos de Dios, pero si sus obras no le acompañan, entonces caemos que este hombre es mentiroso y la verdad no está en él. Por sus palabras, que no puede apoyar ni tampoco puede respaldar con sus hechos, entonces todo lo que él diga no tiene validez. No va a estar interesado ese hombre, esa mujer, en poder edificar al cuerpo del Señor. No va a tener la capacidad de exhortar, de amonestar a los hermanos con amor y con misericordia. Y con firmeza también. Entonces, esto trata de una manera de que debemos de amar a Dios bajo sus reglas, como otra vez lo dije. El que dice que está en la luz y ama menos a su hermano, está todavía, recuerde este término, este tema de tiempo, está todavía, es un tema de tiempo, ¿no? Pero si sale de aquí y se va a este otro extremo, amará a Dios, amará a sus hermanos y será amado por Dios también. Hermano, quiero al menos concluir con este último punto. Odiar al hermano no es cosa de poca importancia, cuidado con esto, o amar menos al hermano no es cosa poca importante. Juan expresa el pensamiento central, que cualquiera que odia a su hermano, ya lo vimos en Mateo, vamos a verlo también ahora en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 15. No olvide, por favor, que este tema de odiar al hermano no lo podemos pasar por alto, ni tampoco podemos ser negligentes en esto. Capítulo 3, versículo 15, dice así el Señor: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Ese es un asesino. Eso está diciendo. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene la vida eterna permanente en él. Juan entonces expresa esta verdad. Y cualquiera que diga que ama a Dios y odia a su hermano, entonces es mentiroso. Capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo puede hacerse eso? Leámoslo de nuevo, por favor. Si alguno dice yo amo a Dios, el religioso, ¿no? Y después dice y aborrece a su hermano, a ver, ¿cómo? ¿Cómo de una fuente puede salir agua salada y agua dulce? ¿Cómo? Es imposible. Entonces, este lapsus de tiempo que hay, debemos de salir, porque estamos en tiniebla, entonces tenemos que salir y darnos vuelta e irnos al otro lado. Pero tenemos que hacerlo. Pero si no tenemos el deseo de amar a Dios
Y los religiosos, ¿cuáles son? Son aquellos que están amando a Dios bajo sus propias condiciones, bajo sus propios preceptos y bajo lo que ellos quieren amar a Dios. Eso entonces son los religiosos. Pero Dios no quiere religiosos. Dios quiere que le amen como Él quiere que le amen. Y vea lo que dice ahí también, ahí en el capítulo 4. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es imposible amar a Dios si Dios no nos amara primero. Es imposible. Es imposible amar al hermano y no amar a Dios. Es imposible no amar a Dios y amar a los hermanos. Es imposible. No se puede tener esta dualidad. Amar a Dios es el mejor don que puede tener un ser humano, un creyente. Y lo más hermoso es ser amado por Dios. Entonces eso es lo que está diciendo. Cualquiera que diga que ama a Dios y odia a su hermano, ese hombre es mentiroso. Es mentiroso. Capítulo 4, versículo 7. Amados, hijitos, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. No puedo yo amar a los creyentes si no amo a Dios. No puedo amar a los hermanos si no amo a Dios. Todo aquel que ama ha sido engendrado por Dios. Lo mismo que dice el capítulo 5. En el versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Vuelvo por favor al capítulo 4, versículo 7. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Vea el gran contraste que hay en el capítulo 2. Y en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y le conocemos. Entonces todo aquel que ama con amor íntegro, con amor totalmente desinteresado, entonces este hombre tiene que decir con verdad absoluta e irrefutable lo siguiente: yo conozco a Dios. Yo me he enfrentado a Dios y Él me ha amado y cada día me enfrento a Dios y cada día Él me está dando de su amor. Qué interesante, ¿no? Pero si no hago esto, tengo un serio problema. Versículo 8. El que no ama, tajante, ¿no? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y versículo 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Lo mismo que dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. Exactamente lo mismo. Volvamos por último ahí a 1 de Juan capítulo 2. ¿Cuál es la forma positiva? Versículo 10. Ya vimos lo negativo, veamos ahora lo positivo. El que ama a su hermano permanece en la luz. ¿Se da cuenta, no? Entonces Juan lo que está diciendo, que los que están en este otro lado, entonces tienen que volver a este otro lado, de amar a Dios y amar a los hermanos. Entonces el que ama a su hermano, entonces va a permanecer en este lado, en la luz. Y en él no hay tropiezo, no hay tropiezo. El hermano no va a andar colocándole trampas a los hermanos. Y ahora finaliza él con el versículo 11 al respecto. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Desde el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis,
el apóstol Juan, este mismo que está escribiendo la primera epístola, en los mensajes a las 7 iglesias, lo primero que hace el apóstol Juan es escribir por mandato del Espíritu Santo a los creyentes de cada iglesia, y ¿sabe lo que le dice a cada una de las iglesias? Yo conozco tus obras. En el fondo le está diciendo, yo conozco que si me amas o no me amas. En cada una de las iglesias, si usted puede ver ahí al respecto, en cada una de ellas le está diciendo, yo conozco tus obras, yo las conozco, no son ocultas. Entonces, hermanos, cuidado con hacer este tema de poder intentar ocultarnos de Dios. Capítulo 3 de Apocalipsis. El mensaje a la iglesia de la Odisea, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, aquí el amén y el testigo fiel y verdadero, hablando de Cristo. El principio de la creación de Dios dice esto. ¿Y qué es lo que dice Dios? Yo conozco tus obras, pero vea lo que dice ahora. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá te decidieras si eres frío o eres caliente. Ojalá te decidieras, dice el texto. Pero por cuanto eres tibio y ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca, dice el texto original. Estoy a punto. Dios le está estirando el hilo, por así decirlo. Estoy a punto de vomitarte de mi boca si no cambias de actitud. Pero por cuanto eres tibio y no caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. ¿Por qué? ¿Por qué Dios estaba a punto de vomitar de su boca a estos creyentes? Que de por cierto, a estos creyentes, el Salvador de la iglesia le estaba diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Le estaba diciendo. Si alguno está en la luz, va a oír mi voz y va a cenar conmigo y yo con él. Lo estoy parafraseando, pero lo que hizo la iglesia fue cerrarle la puerta al Salvador de la iglesia. Entonces ahora lo que está diciendo la iglesia de la Odisea, se está enorgulleciendo, se está tomando una soberbia enorme para con su Salvador, porque la iglesia le está diciendo, yo soy rico. Eso le está diciendo la iglesia al Señor, yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Qué terrible esas palabras. Qué terrible. Qué terrible estar en tinieblas y que no permitir que el Señor rompa ese corazón de piedra y lo convierta en un corazón de carne. Entonces, el consejo que da el apóstol Juan de parte del Espíritu Santo, estoy a punto de vomitarte de mi boca. O como también dice a otra iglesia, estoy a punto de quitar el candelero de su lugar, porque ya no está alumbrando. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor sabe lo que le dice. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero ¿cómo? Si tienen dinero, ¿cómo es entonces que es un hombre miserable, es un desventurado, es un pobre, es un ciego y desnudo si tiene dinero? Pero la justificación del hombre delante de Dios no le sirve para poder vestirse de la justicia de Dios. De la única manera que un hombre una mujer de Dios se puede vestir de la justicia divina de Dios es amando a Dios incondicionalmente. Pero tú eres un desventurado. Tú eres un miserable.
Tú eres un pobre, pero si tenían dinero, pero eres pobre espiritualmente. Además, eres ciego. Está en tinieblas. Recuerda lo que dice Primera de Juan. El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano está en tinieblas, permanece en tinieblas. Bueno, este ciego tiene la vista muy corta y también es desnudo. Lo amoroso de Dios, lo precioso de Dios, ¿sabe lo que es? Que cuando va a poder descubrir el pecado en el ser humano, no lo deja ahí Dios. Siempre Dios, cuando va a criticar el pecado en sus hijos, versículos más después, ¿sabe lo que va a decir? Le va a dar la solución para poder revertir su condición. No lo va a dejar en el hoyo, no lo va a dejar ahí perdido totalmente. Dios le va a dar el consejo. Isaías capítulo 1 está diciendo eso. No quiero vuestras lunas, no quiero vuestros sacrificios, porque vuestras manos están manchadas de sangre. ¿Y qué es lo que quiere decir? Por lo tanto, venid y reconciliaos conmigo, dice Dios. Ahí está la solución, para que salgamos de ese estado totalmente de tinieblas. Entonces ahora el apóstol Juan, ¿sabe lo que va a decirle a estos desventurados, a estos pobres, a estos miserables, a estos desnudos, a estos ciegos? Ahora el Señor le va a dar la solución. ¿Qué es lo que tienen que hacer para poder recobrar la comunión con su Dios? Vea lo que dice en el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, no con dinero que tú hayas acumulado de tus trabajos, que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué consejo más lindo del Señor? ¿Para qué? Para que seas rico. ¿Rico en qué? En obras, en comunión con Dios. Y después dice para que seas rico y además tengas vestiduras blancas. ¿Con qué debes de vestirte? Esa misma vestidura del hijo pródigo que su padre le otorgó, esas son las mismas vestiduras que está ofreciendo el Señor. El calzado, el anillo, el becerro, todo eso, la comunión, volver a la comunión, eso está diciendo. Pero ¿por qué seguir ahí? Si puede disfrutar, ¿por qué muchos cristianos son solamente meros espectadores de la gracia de Dios y no son actores principales en la gracia de Dios? Porque sus obras le van a llevar a estar en tinieblas. Compra de mí, dice el Señor, oro refinado, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ese es el consejo de salir de esta situación. Y después dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Hermano, cuidado con caer en este castigo. Hebreo dice que el Señor a nosotros nos ama, pero también nos va a disciplinar, nos va a amonestar, pero también viene el último castigo de Dios, que es el azote. Es como lo he dicho otras veces, ¿no? Acá, cuando yo tenía la oportunidad de castigar a mis hijos, era la primera parte del castigo cuando ellos hacían algo malo. Bueno, le movía la cabeza indicándole que algo estaban haciendo mal y no me obedecían. Luego después llamaba a mis hijos y hablaba con ellos y si no me obedecían, hacía la tercera etapa de poder castigarlos. Entonces, hermanos, no esperemos esto de parte del Señor, el azote. Compremos oro, vistámonos, unjamos nuestros ojos con colirio para que podamos ver y compremos de estas vestiduras blancas que el Señor nos puede dar. ¿Oramos? Padre, gracias porque los consejos tuyos, Padre, siempre son oportunos. Señor, hoy día tú nos has hablado a cada uno de nosotros de poder, Señor, hacer ver en nuestro corazón si realmente te estamos amando bajo tus condiciones. Y si de verdad, Padre, somos religiosos, ayúdanos a salir de esa condición y poder volver al Evangelio, poder mirar a Cristo, de poder orar libremente,
de sentir gozo. Padre, de saber que me acuesto pensando en que tú me amas y me levantaré pensando en que tú me amas. Eso, Padre, es tener paz contigo. Así lo decía el salmista. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Padre, ayúdanos, guíanos, porque en esta labor de amar a los hermanos te necesitamos, Padre. Señor, ayuda a controlar nuestro corazón y nuestros impulsos. Y Señor, ayúdanos a estar siempre comprando colirio para ungir nuestros ojos, para ver la necesidad de nuestros hermanos. Y cuanto dependa de nosotros, Padre, ayudarle espiritualmente, pero también ayudarle, Señor, económicamente. Señor, abre nuestros ojos para ver la necesidad de nuestros hermanos, pero también, Señor, abre nuestro corazón para amarnos, para amarles como te amamos a ti. Padre, gracias por esta oferta que nos das ahí en el libro de Apocalipsis, de que podemos comprar de estas cosas gratuitamente, porque tú las das. Señor, qué generoso eres. Así que, Señor, ahora al término de este culto, permítenos mostrarnos el amor uno a otro. Y así lo decía Juan: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Padre, ayúdanos a poder afirmar lo que hablamos. Ayúdanos, Señor, que nuestras verdades sean irrefutables frente al mundo y frente a los hermanos. Que si decimos que algún día fuimos sellados con tu Santo Espíritu, entonces anímanos, ayúdanos para poder permanecer en la verdad y amarte a costa de cualquier cosa. Señor, gracias por tu palabra. Y de verdad, Señor, has dejado en mi corazón un tremendo desafío de poder amar a mis hermanos. Gracias, Padre. Oramos a través del Señor Jesús. Amén.